Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la tercera temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 30. Y he aquí, amanecer. A medida que la noche daba paso a la mañana, la luz del árbol de la luna se intensificaba gradualmente, hasta que su resplandor plateado fue lo bastante intenso como para despertarme. Al despertarme, sentí un peso en mi cuerpo y abrí los ojos lentamente para encontrar a Fluttershy tumbada sobre mí, respirando con dificultad. Inhalando por la nariz, giré lentamente la cabeza para mirar a mi alrededor. Seguíamos fuera, habiéndonos quedado dormidos en la hierba junto al lago, y poco a poco, algo de la noche anterior me vino a la mente, y tragué saliva con ansiedad. Maldita sea, Callum, ¿qué has hecho? Pensé para mis adentros. Al despertar un poco más, me di cuenta de que estaba absolutamente sediento y, con mucho cuidado, pude quitar el Pegaso de encima sin despertarla. Tambaleándome hacia nuestras bolsas, saqué mi cantimplora y me bebí todo lo que había dentro. Luego busqué mi ropa interior, que agradecí encontrar cerca. Después fui al árbol cercano y recogí mi otra ropa, que seguía colgada en la rama baja y ahora estaba lo suficientemente seca para ponerme. Al subirme los pantalones, me di cuenta de cuánto me dolía el cuerpo, resultado de varias razones. Por mucho que quisiera culpar únicamente a la deshidratación y la desnutrición, esos eran solo factores complementarios. Había muy poco que no hubiéramos hecho anoche. Después de hacer algunos estiramientos para aliviar los dolores, me senté cerca de Fluttershy y esperé a que despertara. Me costaba mirarla, sabiendo las cosas que nos habíamos hecho el uno al otro. Cada vez que miraba su cuerpo profundamente dormido, lo único en lo que podía pensar era en dónde habían estado mis manos, entre otras partes de mí. Pero esto no estaba bien, y no sentía ni un ápice de orgullo. Claro, Fluttershy estaba tan dispuesta como yo, de hecho, ella lo estaba aún más, exigiendo cosas que yo nunca habría pensado hacer, pero nada de lo que pasó me sentó bien ahora. Me sentía sucio, como si hubiera participado en la enfermiza fantasía de otra persona, atiborrándome de otro como un cliente en un burdel. Lo que había pasado era artificial, esos hongos nos habían obligado a hacer esto, o al menos, habían provocado el impulso de actuar según deseos que no estaban hechos el uno para el otro. Lo que hicimos, quería compartirlo con alguien a quien realmente amaba, para ser aventureros con esa persona después de tantos años felices juntos. No con un simple amigo mío, durante una noche de desenfreno embriagado. Suspirando, intenté no darle vueltas, lo hecho está, y no había forma de deshacerlo. Con algunos detalles aún borrosos en mi mente, lo reprimí todo y me negué siquiera a intentar recordar el espectáculo completo. Tras otro estiramiento, me permití mirar bien al Pegaso y me dije que eso no cambiaría nada. Como dije anoche, básicamente nos habían drogado, y nuestras acciones no provenían de un lugar de autenticidad. Fluttershy era mi amiga, y hasta ahora la había visto más como una hermana que otra cosa, lo que, en un tono paralelo, hacía que todo este asunto fuera aún más incómodo y torpe. Pronto, la luz del árbol de la luna también la despertó de su letargo, y cuando sus ojos se abrieron lentamente, le regalé una sonrisa tímida y llena de dientes, saludando con la mano de forma torpe. «Buenos días», dije en voz baja. Gimiendo su respuesta, la yegua se incorporó y se humedeció los labios resecos. Parpadeó perezosamente y con los párpados desincronizados, antes de que de repente se abrieran cuando los recuerdos volvieron de golpe. Mirándome fijamente, su cara se puso roja como un tomate y tragó saliva ruidosamente. Hola, apretando la mandíbula, aparté la mirada y caraspeé. Solo podía imaginar cómo se sentía. Pero para mi sorpresa, después de que pasara el shock inicial, el Pegaso se acercó con bastante calma y simplemente me preguntó si había dormido bien. Sí. Le respondí. Supongo que tú también, ¿no?
Inspirando profundamente, Fluttershy miró hacia arriba y soltó el aire, antes de romper en una amplia sonrisa y girar lentamente mientras daba su respuesta. Oh, dormí más que bien. Anoche fue simplemente maravillosa, absolutamente maravillosa. Negando con la cabeza incrédulo, me encontré tropezando con mis palabras. ¿Lo era? Tú, no eres, ¿cómo, molesto o algo así? ¿Enfadada? Repitió, ladeando la cabeza, ¿por qué demonios iba a estar molesta? A eso, le recordé que anoche no habíamos tenido el control de nosotros mismos. Le señalé que nos habían visto algo forzados a la posición de anoche, o posiciones, por así decirlo, con una risita. Fluttershy dijo que no le importaba en absoluto, y que habría sido demasiado tímida para hacer ni la mitad de lo que hicimos anoche si no fuera por esos narcos probs. ¿Y eso es bien, cosa? Pregunté, frunciendo el ceño. Oh, absolutamente. Canturreó, aún radiante, ¿sabes lo que es ser tan tímido que no te ves haciendo nunca lo que quieres? Ha habido tantas cosas que he querido probar, cosas que me daba demasiado miedo probar con Midi, y gracias a esas setas, y a ti por supuesto, por fin pude probarlas. ¿De nada? Riendo aún más, la yegua estaba prácticamente en las nubes, saltando a mi alrededor en un estado de euforía. Luego, al darse cuenta de que yo no sentía nada igual, ella ladeó la cabeza por segunda vez y preguntó qué le pasaba. Bajando los hombros, admití que no estaba bien con lo involuntarias que habían sido las actividades de anoche, y que aunque entonces lo había querido, estando borracho, no sabía si lo quería ahora. Tragando saliva, miré hacia mis pies y fruncí el ceño. Justo antes de que, ya sabes, me sentía realmente fuera de control. Me asustaba a mí misma, Fluttershy. No podía pensar con claridad y no confiaba en mí mismo. Mira, lo que hicimos, o al menos lo que recuerdo de él, fue genial en el momento, pero cuando me desperté esta mañana, lo único que podía pensar era en lo mal que estaba y en lo incómodo que iba a ser ahora. ¿Por qué? Por lo que dijiste. ¿Lo que he dicho? Repetí. Sí, eso que dijiste cuando estabas a punto de, no tienes que describirlo. Solté de repente, interrumpiéndola, y no recuerdo haber dicho nada. Para mí todo sigue siendo un poco borroso. Ni siquiera recuerdo haberme ido a dormir. Ante esto, Fluttershy jadeó, abriendo los ojos al darse cuenta de que yo no lo sabía. Claramente intentando contener una sonrisa, apartó la mirada y me informó de que había dicho algo bastante sorprendente durante nuestra pequeña fiesta. Negando con la cabeza, me negué a dejar que me lo dijera. Fuera lo que fuera, no quería saberlo. Resoplando, le expresé que no fue ningún momento en particular lo que me hizo sentir incómodo, sino más bien el hecho de que habíamos dormido juntos en primer lugar. Como aquella noche de borrachera en Portugal, cuando Rainbow Dash cruzó una línea, los dos nos usamos mutuamente, en un estado en el que la capacidad de dar consentimiento era, como mucho, cuestionable. Esas setas nos obligaron a hacer cosas que nunca habríamos hecho sobrios, y aunque no me sentí atacado de ninguna manera, simplemente me sentí mal por ello, como si hubiera hecho algo mal. Apartando la boca, Fluttershy frunció el ceño y dijo que lo entendía y que sentía su papel en ello. No tienes que disculparte. Le dije. Nos drogaron, apenas con un ápice de control. Ninguno de los dos tiene la culpa de esto, simplemente me siento muy inseguro de que haya pasado en absoluto. Pero ¿sabes qué? Si anoche te hizo sentir bien, entonces me alegro por ti. Bueno, así fue. Confirmó con una sonrisa, me has ayudado a superar a Midi para siempre, y no podría estar más agradecida por ello. Ahora puedo seguir viviendo mi vida de verdad, sin aferrarme a algo que nunca iba a ser. Además, para ser totalmente honesto, siempre he tenido cierta curiosidad, entrecerrando los ojos, al principio no estaba seguro de lo que quería decir. ¿Qué, espera, sobre mí? Sí. Respondió, sonrojada, al principio eran principalmente pensamientos intrusivos, pero desde que tú y Rainbow Dash empezasteis a hacer cosas, no podía evitar preguntarme cómo sería para mí. Incluso me puse un poco celoso la otra semana.
Me molestaba que Rainbow pudiera llevarte a la cama y tú estuvieras dispuesto a cualquier cosa, y sin embargo, cuando compartíamos cama, no te interesaba ni un poco. Quería que me quisieras así, solo una vez, solo para saber cómo era. Haciendo una pausa, se mordió el labio inferior muy sutilmente y apartó la mirada con una sonrisa traviesa, intentando y fallando en ocultar su tímida alegría. Bueno, ahora lo sé. Vaya, hoy no estarás andando con rodeos. Me burlé nerviosa. ¿Quién eres y qué has hecho con Fluttershy? Riendo, reforzó el punto de que la noche anterior no fue algo que le incomodara. Al contrario, había sido un enorme impulso de confianza para ella. No sabía si esa seguridad era temporal o no, pero por ahora quería seguir adelante y por fin ser una yegua que pudiera expresar con orgullo lo que pensaba. Aunque todavía me sentía incómoda por mis propios motivos, admito que fue muy alentador verla tan feliz y llena de vida, y desde luego me ayudó a sentirme un poco menos arrepentida. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pregunté encogiéndome de hombros con firmeza. Lo último que quiero es que las cosas se pongan raras, y si a ti te parece igual, no sé si querría volver a hacer algo así. Dios mío, ni se me ocurriría hacerte hacer algo con lo que no te sintieras cómoda. Me aseguró, esto fue algo único en la vida, te lo prometo. Nada ha cambiado entre nosotros. Si acaso, es menos raro que antes, porque ahora ya no tengo que tener curiosidad en secreto. Oh, no lo había considerado, confesé mientras mis ojos se movían nerviosamente. Con una leve sonrisa, la miré y le agradecí por estar tan relajada con todo el asunto, ya que lo último que quería era que esto hiciera que las cosas se sintieran incómodas entre nosotras. Luego le dije que estaba genuinamente contento de haber ayudado a cumplir algunas de sus fantasías. Supuse que, en cierto sentido, había sido divertido probar cosas que no habría hecho en circunstancias convencionales, con un puñado de cosas ahora tachadas con éxito en mi lista de deseos sexuales. Con una sonrisa pícara, ella me agradeció a su vez que apreciara su lado y luego, con cautela, me puso un ala sobre el hombro y me preguntó si estaba bien. Mentía como lo estaba, esbocé una sonrisa débil, pero ella lo vio al instante. Sabiendo que aún no me encontraba bien, me preguntó si quería hablar del tema. Creo que me vendría bien lo contrario, en realidad. Me reí incómodamente, cuanto antes, mejor. Bajando la cabeza, aceptó mis deseos y pusimos un límite, e hice todo lo posible por borrar de mi mente las actividades de anoche. Fluttershy podía hacer lo que quisiera con los recuerdos, y yo estaba genuinamente feliz de que le hubieran dado liberación, pero desde luego no los quería. Después de recoger unas arándanos azulas para el desayuno, fui a buscar mi collar. El simple hecho de cogerlo me recorrió la espalda con un escalofrío frío, y pensé en lo cruel que Dwight me había hablado, y temía volver a ponérmelo. La sensación de que alguien estuviera enfadado conmigo siempre me costó de manejar, pero esto lo llevó a otro nivel. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todo el dolor, la rabia, el sufrimiento, Willit y yo lo habíamos superado todo. Nos unimos y forjamos un vínculo como ningún otro que yo hubiera podido pedir. Ella era mi reflejo, mi única verdadera igual en esta vida. Los demás me eran muy queridos, eso era cierto, pero en ese peligroso acantilado de la montaña, había encontrado a alguien que comprendía la oscuridad que llevaba dentro. Sabía lo que se sentía mirarse en el espejo y retroceder con asco al ver a la criatura que le devolvía la mirada. Sabía lo que significaba sentir que nunca mejoraría, hasta el punto de acabar con todo para escapar de la fuerza aplastante del abismo implacable. La desesperanza, el vacío, la aceptación de una vida de desolación invisible, ella lo conocía como yo lo conocía. Incluso en los días buenos, sabía, las sonrisas falsas, los llantos ocultos tras una risa y las súplicas desesperadas detrás de la mentira de que estábamos bien. Lo que habíamos formado era un entendimiento para la eternidad, una amistad como ninguna otra, ¿y ahora? Ahora, la había roto, todo porque no quería molestarla con pensamientos indecentes míos a petición de los narcostroms, y vaya que había habido muchos pensamientos indecentes, mi mente se había desmoronado por completo anoche, con la pequeña yegua que tenía en presencia apenas siendo vista como una amiga.
Yo era como los hombres del cártel de Paulo, con esas pobres mujeres encadenadas a las paredes de su mansión. No me había importado Fluttershy, no había sido amable con ella, había sido un bruto. Mi gratificación había sido lo único que me importaba, y en el vendaval de mi locura, había hecho un juguete con la carne de mi dulce compañera. La única parte positiva fue que ella me hizo lo mismo a mí. Su mente estaba igual de perdida, cegada, salvaje, sin ni un atisbo de clemencia mientras me usaba para sus propios intereses egoístas, sin importarme mis súplicas iniciales para que no lo hiciera. Encontré la poca vindicación que podía existir en el hecho de que no había sido menos explotado y mimado en una muestra obsesiva de lujuria bárbara. No le importaban los dolores que ahora sentía, ni el dolor que vendría de mis moratones y mordiscos. Yo había sido su juguete, y ella había sido la mía. Una vez más, me sentí repugnada por nuestras acciones, y eso me hizo sentir aún menos segura para hablar con Dwight. ¿Qué le digo? Lo que te parezca natural decirlo. Dijo Fluttershy amablemente, solo mantén la calma y la amabilidad, ¿vale? Asintiendo, suspiré y me puse el collar alrededor del cuello, pero no sentí ningún cosquilleo en la espalda. Dwi, ¿estás ahí? Nada. Silencio absoluto. No se lo había vuelto a poner. Casi de inmediato, se me humedecieron los ojos mientras me ponía nervioso. Al principio, hubo una preocupación más instintiva, que en algún momento de la noche algo hubiera atacado su campamento. Quizá los adustosaurios los habían conseguido, o el Apollonisaurus. Pero conocía a esos tres, y con su tienda montada en lo alto para evitar la mayoría de los peligros, tenía la corazonada de que seguían a salvo. Esto llevó a una preocupación más realista. La simple realidad era que si Dwight no se había puesto el collar ya, su arrebato de anoche no fue algo pasajero. Como su yo tocada por Zelmel de antaño, Dwight Sparkle volvió a odiarme. Apretando los dientes, no pude evitar que se me frunciera el rostro mientras empezaba a llorar. Fluttershy hizo lo que pudo para consolarme, bendita sea, pero sin éxito, sollocé cada vez más fuerte mientras me apoderaba de la creencia de que acababa de arruinar nuestra amistad. El Pegaso intentó tranquilizarme, sugiriendo que quizá Dwight aún no se había despertado para ponérselo. Pero conocía a Dwight, era demasiado práctica. Aunque estuviera enfadada conmigo, se habría vuelto a poner el collar antes de quedarse dormida. Con todos nosotros separados, valoraría la necesidad del contacto por encima de sus propios sentimientos personales. Ahora debía de odiarme de verdad como para justificar que no estuviera equipada. Lo peor de todo es que, si esto realmente era porque yo me acostaba con Fluttershy, ¿qué defensa tenía para rectificar esta situación? Me acosté con Fluttershy. Puede que no le hiciera daño como creía Dwight ahora, pero eso no negaba el hecho. Me dijo que si me quitaba el collar, sabría exactamente por qué. Puede que luego se la haya quitado primero, pero quién sabe, quizás se la volvió a poner en algún momento para disculparse, solo para descubrir que yo no estaba, lo que le dio la razón y alimentó su resentimiento. A menos que Fluttershy pudiera hacer algún milagro para convencer al unicornio de lo contrario, yo había destrozado nuestra relación, todo porque fui demasiado débil para decir que no. Vale, ya está, levántate. Ordenó Fluttershy, empujándome a ponerme de pie. Antes de que pudiera preguntarle qué hacía, el Pegaso ya se había puesto las alforjas y dijo que nos íbamos. Con la rapidez de sus instrucciones que me sacaron de las lágrimas, sollé fuerte y empecé a protestar. ¿No nos quedábamos aquí otra noche para descansar tus costillas? Bueno, mis costillas pueden soportarlo. Le respondió ella, quedarte aquí solo te va a molestar más. Tenemos que alcanzar un árbol de la luna, recuperar un trozo de la orbe y encontrar a 6 amigos. Ahora tú, señor, tienes que poner un pie delante del otro y protegerme por el camino. ¿Lo pillas? Habiendo activado su modo enfermera, supe que mi lamentable estado me había convertido en paciente de Fluttershy. Por eso, discutir con la yegua era una locura, especialmente ahora con su nuevo impulso de entusiasmo y confianza. Respondiendo con un simple asentimiento, me preparé para moverme tras revisar todas mis cosas.
Aún en posesión del Col de Rommel, decidí probar realmente la maldita cosa, especialmente porque había estado sumergida en el río 3 días antes. Después de advertir a Fluttershy, desactivé el seguro y apunté al lago, apretando el gatillo con fuerza. ¡Bang! Una bala silbó en el lago y hizo que todas las aves cercanas huyeran. No hace falta decir que la pistola funcionó perfectamente y me arrepentí de haber desperdiciado la bala. Ahora, irradiando un aire de ansiedad, Flutters preguntó si el Apollionosaurus podría haber oído el disparo, y aunque era poco probable, sabía que no era imposible. Avanzando a toda prisa, salimos del claro y encontramos un sendero cuesta arriba, que nos llevó fuera de las tierras bajas y de vuelta a la parte principal del mundo subterráneo. Al llegar a la césped alta, no pude evitar temer que se repitiera lo que ocurriera recientemente. Era el lugar perfecto para una emboscada astuta, y no tardé en ponerme en máxima alerta. Cada paso me llenaba de temor, y solo podía esperar que no hubiera rapaces en la zona. Ahora en tensión, saqué el Colt y lo sostuve en la mano izquierda, mientras sujetaba a Vitraaku con la derecha. Siendo tan insondablemente afilada, la espada cortaba la hierba con el más mínimo toque, hasta el punto de que toda mi mano derecha quedó cubierta de puntas cortadas de un azul verdoso. Debo admitir que la ansiedad por nuestra seguridad actual me ayudó a centrarme menos en mi desesperación por Dwight. Finalmente me quité el collar por completo, eligiendo centrar toda mi atención en el aquí y ahora. Si Dwight no se hubiera puesto en contacto ya, probablemente no lo haría en absoluto, así que hice todo lo posible por apartarla de mi mente. Aunque desde mi punto de vista esto era algo bueno, Fluttershy podía notar que estaba reprimiendo las cosas, y no tardó en probar suerte abriendo ese lío. ¿Sabes? De verdad creo que deberíamos hablar de anoche. ¿No estábamos marcando un límite bajo eso? Respondí sin rodeos. Sobre lo que hicimos, sí. Pero creo que tenemos que hablar de cómo te hace sentir. Sabes que no puedes ocultármelo, Callum. Puedo notar cuando estás pasando por dificultades. Sé que esto te está afectando mucho, y no va a ayudar si simplemente lo reprimes todo. Me detuve en seco, me giré de golpe y fruncí el ceño. ¿De qué hay que hablar, Fluttershy, eh? Solté con dureza, quizá un poco demasiado duro. Nos drogaron, hicimos cosas, tú estás contenta con ello, y ahora mi mejor amiga me odia. Mira, no todos y cada uno de los problemas de la vida necesitan ser abordados a fondo. Al final del día, sí, no me siento muy bien con lo que pasó, pero eso ya no se puede cambiar. No puedo volver atrás y desdrogarme, y no puedo volver atrás y desfollarte. Lo que pasó, pasó, y quiero seguir adelante. No te pedí que hicieras el papel de mi terapeuta. No quiero hablar de eso, ¿vale? A pesar de mi repentina hostilidad, el Pegaso no se dejó intimidar. Alzando la barbilla en señal de desafío, me dijo primero que no le dijera insultos así, y segundo, que mi actitud era prueba de que sí necesitaba hablar de las cosas. Más que eso, supuestamente sabía la verdadera razón. Oh, ilumíname, señorita terapeuta que no pedí. Me burlé, poniendo los ojos en blanco. ¿Me cuentas qué pasa por mi propia cabeza, que supuestamente no sé? Con un suspiro angustiado, Fluttershy me dijo que estaba siendo innecesariamente grosera con ella. Ante esto, solté un bufido incrédulo y estiré los brazos, alzando la voz. ¿Qué, ahora añadimos gaslighting a la mezcla? No te pedí que sacaras esto a colación. Me estás acorralando y yo me estoy defendiendo. Hace solo unas horas acordamos poner un límite bajo ella, y ahora ya estás intentando desenterrarla. No estoy siendo grosero contigo, te digo con toda razón que no estoy en posición de tener esta conversación. Dando un paso hacia ella, acabé haciendo exactamente lo que no quería hacer, habla de ello. Mira, no estoy bien, ¿vale? No quería lo de anoche, y me esforcé mucho por resistirme, más que tú, y por lo que hicimos, ahora he perdido a mi mejor amigo, así que tengo todo el derecho a sentirme fatal. Me alegro mucho de que lo hayas pasado bien, de verdad, pero ¿quieres la verdad? Me siento sucio. Siento que he hecho algo que no debía hacer, y si la reacción de Dwight sirve de algo, probablemente lo he hecho. Pero eso es lo que intento decirte, para. Grité. Solo, para, Fluttershy.
No quiero hablar más de ello. Como dije antes, fue genial en el momento, pero hasta que pueda procesar esta mierda y entender por qué me siento tan mal, en mis propios términos, no quiero hablar de ello. Dijiste que no me obligarías a hacer algo con lo que no me sintiera cómodo, pues te digo que esto me está incomodando. No estoy preparado para lidiar con esto, y que me obligues no ayuda, así que ¿qué tal si pones tu dinero donde está tu boca y dejas de intentar ser mi maldito terapeuta? Con ambas orejas y confianza aplastadas, Fluttershy finalmente se apartó. Parpadeó para quitarse las lágrimas de los ojos y movió la mandíbula con irritación. Ahora, aún más estresado que antes, me di la vuelta y seguí marchando por la hierba. La yegua amarilla me siguió en silencio después de eso, y aunque me sentí mal por gritarle, también sentí que tenía todo el derecho a hacerlo. ¿Tenía que hablar de ello? Lo más probable. ¿Estaba preparado para hacerlo? No, y eso estaba bien. Algunas personas necesitan tiempo antes de poder gestionar sus emociones de forma factible, y aunque yo no era ajeno a querer resolver un problema en cuanto surgía, esta fue una excepción para mí. Mi mente estaba hecha un lío y solo necesitaba tiempo para reunirme antes de enfrentarme a esta situación de frente. Mientras mi zancada agresiva nos llevaba, Fluttershy pronto empezó a quedarse atrás. ¿Puedes ir más despacio? Jadeó, me duelen las costillas, ¿no se suponía que tus costillas lo soportarían? Pensé amargamente. No, eso fue demasiado frío. Paré inmediatamente para dejarla descansar, y me regañé por siquiera pensar algo tan rencoroso. No importaba lo molesto que estuviera, ese pensamiento no tenía sentido. Fluttershy solo intentaba ayudar, y me lo recordé a mí mismo. Arrodillándome, me disculpé por ser tan beligerante y, negando con la cabeza, insistió en que ella era la que lo sentía, porque no debería haberme presionado tan pronto si aún necesitaba tiempo para procesar las cosas. Lo agradezco, pero no debería haberte respondido así. Confesé. Te guste o no, yo soy quien lo siente. Sí, bueno, lo siento más. Replicó, esbozando una leve sonrisa. De mi nariz salió un soplo divertido y nos perdonamos con un abrazo cariñoso. Mientras la abrazaba con fuerza, no pude evitar notar que no me resultaba nada incómodo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y solté un suspiro de consuelo, al darme cuenta de que la noche anterior realmente no había cambiado nada entre nosotros. Al separarme, la miré a los ojos y sonreí aún más. ¿Listo para irnos? Ella asintió, y me puse de pie correctamente, solo para que la sangre se me helara. Agarrando su pata delantera superior, aparté a Fluttershy justo cuando la astuta se lanzó sobre ella, mordiendo donde había estado hace solo milisegundos. El Pegaso jadeó fuertemente y empujé a Vitraco hacia adelante sin dudarlo. Atravesando la cabeza del raptor, cayó al suelo, muerto al instante. Estas cosas no se rinden fácilmente, gruñí, sacando la espada y buscando más. Al notar cómo atacó inmediatamente sin ninguna táctica, solo podía imaginar que este pertenecía a la misma manada de antes. Ya deben haber aprendido que no nos importaban sus ingeniosas travesuras y que un ataque directo tendría más éxito. La teoría se confirmó, pues 7 más salieron disparados de la hierba alta en un frenesí voraz. «¡Vuela!», le grité a Fluttershy, que obedeció rápidamente y alzó el vuelo. Con pistola y espada, me defendí, disparando a 2 raptores y abatiendo a un tercero. Un cuarto saltó sobre mí y le disparé de lleno en el pecho, y su cuerpo retorcido me golpeó mientras extendía la hoja, atravesándola al contacto y terminándola. El impacto me derribó y la espada se me resbaló de la mano, y con 3 astutos más casi encima, no tuve tiempo de recuperarla. Recurriendo al arma, disparé otro con el último cargador, dejando los 2 restantes para que me atacaran. Recogiendo la cola y corriendo, corrí tan rápido como pude, esquivando entre arbustos y grandes rocas en un intento de ganar distancia. ¿Qué hago? Fluttershy chilló desde arriba. «Quédate con mi espada», grité, sin querer perder el control. Despejando la hierba, llegué a un río ancho y poco profundo. Había grandes rocas por todas partes, y empecé a trepar por una de ellas.
Mi plan era saltar de roca en roca para ralentizar a los astutes y, cuando tuviera tiempo de dar la vuelta, volvería corriendo con Fluttershy y cogería mi espada, donde por fin podría acabar con esos bastardos. Las rocas resbaladizos, pero apenas pude saltar sobre ellas. Intentando seguirme, los astutes se apresuraron a subir, y aunque lograron seguirme, gané mucha distancia. Mi plan iba perfectamente, hasta que la roca sobre la que estaba se movió lateralmente. ¡Mierda! Grité, resbalando y salpicando en el agua que me llegaba a un pie de profundidad. Los raptores casi parecían burlarse de mí, emitiendo risas agudas mientras saltaban para unirse a mí. Mientras se acercaban, me preparé para plantar cara, sabiendo perfectamente que probablemente iba a perder. Fue entonces cuando la roca de la que había caído avanzó a una velocidad apenas perceptible, y de ella salió una lengua gruesa y pegajosa, que se aferró a uno de los astutos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era ninguna roca, sino una especie de rana cornuda gigante. Fácilmente del tamaño de un coche, el sapo color piedra se había estado mezclando con las rocas circundantes, esperando que la presa se acercara. Ahora sostenía al astuto en su boca, y por mucho que el raptor arañara y rechinara por su libertad, el anfibio estaba claramente impasible. Levantando su gran pie hasta la boca, reposicionó al reptil chillón antes de morder con más fuerza. Se oyó un largo y prolongado crujido, y los gritos del asturtosaurio cesaron, quedando inerte tras un lastimoso último intento de liberarse. La rana entonces succionó aún más al raptor, y con otra mordida, el depredador desapareció, ahora presa dentro del intestino de otro. Siempre hay un pez más grande, dije tragando saliva, con los ojos abiertos como platos. El último asturtosaurio había huido, sorprendido por la emboscada del depredador más grande. Sin embargo, sabía que estaría al acecho en algún lugar, así que me dirigí rápidamente de vuelta a Fluttershy, asegurándome de mantener todas las rocas a un buen margen. En cuanto salí del río, el astuto se hizo notar, saliendo de un arbusto y cargando sin dudarlo. Lo que ese desgraciado no había previsto, sin embargo, era que había recargado el Colt con el cargador adicional de camino de vuelta, y al llegar a mí, me recibió 5 cartuchos de AK.45. Su cuerpo se detuvo de golpe frente a mí y, sin la menor vergüenza por un acto tan cursi, puse el cañón vertical en la boca y soplé el humo. Tras volver a poner el seguro, intenté girar el arma, solo para dejarlo caer al suelo, poniendo fin rápidamente a un momento que esperaba que fuera indudablemente impresionante. Maldiciendo por lo bajo, lo recogí y lo guardé en su funda. Bueno, al menos nadie vio eso, murmuré. Al verme, Fluttershy salió galopando y empezó a examinarme, preguntando si estaba bien. Confirmando que estaba bien, fui a recoger a Vitraku de los muertos astuto, guardándolo en su funda. Entonces oímos un rugido lejano, seguido de un temblor en la tierra. Esta es la parte en la que nos vamos. Me reí con un toque de temor, tragando saliva. Con el Apollonisaurus en camino, huimos del lugar, afortunadamente escapando antes de que llegara. Cruzando el río poco profundo, señalé las rocas y pude ver a la misma rana gigante que se había comido al asturtosaurio. Fluttershy estaba fascinada por la criatura, pero sabía muy bien que no debía confiar en los habitantes de este mundo y mantenía las alejas. Subimos una pendiente empinada y pronto llegamos a un bonito paso elevado rocoso. Avanzando, encontramos una cueva que serviría bien para el campamento de esta noche. ¿Y si algo vive ahí dentro? Entonces lo desalojan. Resoplé, sacando la espada. Sabiendo que no teníamos elección, Fluttershy obedeció a regañadientes mi actitud indiferente y juntos entramos. Con el resplandor de la hoja como luz, llegamos al fondo. No había nada aquí en ese momento, pero definitivamente había señales de vida. Marcas de garras salpicaban el suelo y las paredes de la cueva, y el aire era almizclado, no muy diferente al olor de perro mojado. Vigilaré esta noche, por si acaso. Declaré. Nos acomodamos y, tras un momento recuperando el aliento, encendí un pequeño fuego justo fuera. Cuando las llamas crepitaron, le dije a Fluttershy que siguiera encendido mientras yo hacía otra salida de comida.
Sin ninguna guía de Willy, no tenía forma de saber que era comestible más allá de lo que ya sabíamos, así que me vi obligado a bajar hasta el río para buscar algo de Saborot. Encontré algunas bastante rápido, pero antes de poder desenterrarlas, me vi obligado a pasar desapercibido cuando otro depredador decidió revelarse. Utilizando el mismo camuflaje que la rana gigante, lo que antes parecía una roca cobró vida, elevándose del río para reposicionarse, arrastrándose mientras buscaba un escondite más cómodo. Algo así como un cangrejo de río de 6 metros, la criatura cubierta de musgo avanzó perezosamente río arriba, con parches de su caparazón visible brillando intensamente a la luz. Sus garras eran extravagantemente largas y delgadas, claramente hechas para atravesar presas en lugar de agarrar, y sus largos ojos negros giraban en busca de movimiento. Picoteó el suelo un momento, antes de volver a aplanarse y disfrazarse de nuevo. En cuanto dejó de moverse, desenterré rápidamente la raíz de Saborot y salí de allí lo antes posible. Subiendo de nuevo a la cueva en la ladera, le presenté los tubérculos a Fluttershy y estaba a punto de cortarlos, cuando ella se quejó de que no había lavado la espada desde que maté a los astutos. No tengo por qué hacerlo. Le expliqué. La funda del vacío me resulta perfecta. ¿Sí? Ajá. Confirmé. Por muy sucio que se ponga, cada vez que encajo la hoja, siempre sale más limpia que la vajilla de Rarity. Y no, antes de que preguntes, no tengo ni idea de cómo funciona. Alzando la barbilla y tarareando, bromeé en teoría que la funda quizá albergaba a un montón de pequeños compaños jabonosos y esponjas. Riéndose ante la idea, Fluttershy me dejó seguir cortando la raíz de Saborot, lo cual no tardó nada. Luego los coloqué cuidadosamente en la bandeja y los puse a hervir. Cuando estuvo listo, nos sentamos uno al lado del otro y nos acomodamos, observando cómo el resplandor del árbol de la luna empezaba a menguar. ¿Te encuentras mejor?, preguntó la yegua, dándome un codazo. No lo sé, confesé. Es solo que, no puedo quitarme de encima la sensación de que he hecho algo mal, que he sido desleal, de alguna manera. Tras un momento de silencio, Fluttershy se giró para mirarme de verdad y me preguntó algo que no me esperaba. ¿Has sentido esto antes? Últimamente, quiero decir. ¿En los últimos meses? Sí, lo he hecho. Cerrando los ojos, le dije que me había sentido así en Estados Unidos, cuando nos acostamos platónicamente juntos para aparecer en Rainbow Dash. Y la noche anterior, lo había sentido aún más intensamente cuando me acosté con Daisy, de una forma mucho menos platónica. Encogiéndome de hombros, parecía que siempre me sentía así cuando era íntima con las chicas, físicamente o de otro tipo. Supuse que me sentía culpable por abusar de mi posición de poder y de mi deber como protector designado. Soy el maldito campeón de los titanes, por el amor de Dios. Seguí. Debería manteneros a todos a salvo, y sin embargo sigo encontrándome en vuestras camas, usándoos para consolarme. Ante eso, y para mi sorpresa, Fluttershy soltó una risa muy poco habitual en ella. Antes de que pudiera siquiera empezar a preguntar qué era tan gracioso, me dijo que podía ser muy dramática cuando quería. Ay, Callum, eres un tope. Se rió. Tú, como el resto de nosotros, eres una persona muy emocional. Simplemente disfrutas de un buen abrazo y, en el caso de Daisy, a veces un poco más. Eso no es usarnos, y en realidad es bastante insultante que pienses que te dejaríamos si lo fuera. Al quedarme callado, me di cuenta de que mis palabras podían verse como un insulto. Estaba a punto de disculparme cuando Fluttershy continuó. Además, no estarás siendo totalmente sincero, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Inclinándose hacia adelante, entrecerró los ojos y me dijo exactamente a qué se refería. No sientes esa culpa cuando te acuestas con Willy, ¿verdad? Ante eso, me aparté un poco de ella. Bueno, Callum, vamos. Insinuó, sonriéndome con picardía, es bastante obvio. Yo, de verdad no sé a qué te refieres. Oh, no seas tan tonta, sabes perfectamente de lo que hablo. Tú y ella. Negando con la cabeza, intenté reforzar el mismo argumento que siempre había dado. Willy era una persona profundamente traumatizada, con daños que la perseguirían el resto de sus días.
Lo que necesitaba era terapia, y hasta que pudiera conseguirla, yo estaba dispuesto a intervenir y permitir que siguiera dependiendo de mí hasta que volviera a casa. Estaba siendo lo que ella necesitaba que fuera, y eso era lo que realmente creía. Al menos, eso fue hasta ahora, cuando Fluttershy se encargó de romperme y hacer una revelación que lo cambiaría todo. Callum, hay algo que necesitas saber, sobre lo que pasó anoche. Permaneciendo en silencio, esperé con expectación. Cuando tú, empezó incómoda, sonrojada, cuando estabas, acercándose, tú, vaya, Fluttershy, suelta ya. Insistí, arrepintiéndome de inmediato, porque lo que dijo me hizo casi salir los ojos de par en par. Has gritado su nombre. En un silencio atónito, se me heló la sangre por segunda vez hoy. Con la verdad a la luz, Fluttershy continuó, repitiéndose con mayor énfasis. Has gritado su nombre, Callum. Las cosas fueron realmente intensas y te perdiste completamente en el momento. Me sostenías por la melena, y tenías los ojos cerrados, y. Has gritado el nombre de Dwight. Alejándome del Pegaso, seguí mirándola con los ojos abiertos y sin parpadear. Mientras mis manos empezaban a temblar y mi respiración se volvía corta y rápida, negué con la cabeza e intenté desesperadamente inventar una excusa tartamudeante para un evento que ni siquiera recordaba. Estábamos colocados como joder, Flutters, estaba fuera de mí. Cualquiera de los dos podría haber dicho cualquier locura así. NN no significa nada. Dios mío, tú, chasqueó la lengua, levantándose para ponerse delante de mí. Callum, en el último año te he encontrado como una de las personas más inteligentes y consideradas que he conocido, pero querida dulce Celestia, eres tan estúpida. Extendiendo la mano, me sujetó las mejillas con ambas pezuñas y me fulminó con la mirada. Tú, están, en, amor, con ella. Cuando esas palabras me golpearon, mi corazón dio un vuelco y desencadenó una reacción en cadena que rápidamente me llevó a un ataque de pánico total. Una presa en mi mente se rompió, y con ella vino una nueva sensación, algo que había estado encerrado durante mucho tiempo y que ni siquiera sabía. Era algo que siempre había estado ahí. Cientos de recuerdos empezaron a reproducirse en mi mente, pero esta vez tenían un significado completamente nuevo. Era cada interacción que había compartido con Dwight, y esta vez, podía sentirlo, cada sonrisa. Cada carcajada. Cada abrazo tierno. Cada lágrima que había secado de sus mejillas, en los momentos amargados de tristeza y angustia. Cada palabra y canción que había dicho y cantado para calmarla, tras sus recuerdos y terrores nocturnos. Cada palabra. Cada respiración. Cada mirada robada. Cada nuevo día desde el momento en que vi su cara hermosa, friki, tonta y perfecta. Cada noche, mientras anhelaba el amanecer para poder verla de nuevo a la luz. Cada latido. Cada parpadeo. Cada silencio frágil. Cada minuto que compartíamos sin hablar, donde encontraba consuelo en el espacio entre nuestras respiraciones mudas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban y el mundo dejaba de girar, donde miraba durante 1000 años, y de nuevo 1000 años. Dios, tenía razón, Fluttershy tenía razón. Tambaleándome hasta la entrada de la cueva, apoyé una mano en la piedra para apoyarme, incapaz de mantener el equilibrio. Me sentía mareada, como si fuera a desmayarme. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Por qué mi propio cerebro había ocultado esta verdad que cambia la vida? Ahora temblando como una hoja seca, y tan delicada como una, miré más allá de la cima del acantilado y contemplé el vasto y peligroso mundo que me rodeaba. Ella estaba ahí fuera en algún lugar, Dwight estaba ahí fuera, y ahora me odiaba, igual que yo había aprendido justo lo contrario. Yo, la quiero. Lloré, finalmente cayendo de rodillas. Fluttershy, con los ojos conteniendo las lágrimas, me observó mientras temblaba con énfasis, jadeando por aire mientras mi sistema respiratorio se negaba a cooperar. Todo mi cuerpo, para el caso, sentía que se apagaba, abrumado por el impacto de esta nueva comprensión. Apretando los dientes y jadeando, sentía mi corazón latir cada vez más rápido. Le golpeó con fuerza. Siempre le había dado un golpe, me agarré el pecho como si el órgano fuera a estallar.
irradiaba una agonía más fuerte de la que sabía cómo soportar. Era incluso más fuerte que con Bunny. Aunque debería ser totalmente absurdo, el dolor de perder a mi amante hace mucho tiempo palidecía en comparación con esto. No podía ser, y sin embargo lo era. ¿Qué clase de amor era este? No podía ser solo algo físico, seguro que esto no podía ser solo físico. Esto iba más allá de simples pensamientos y químicos, era esto. Era magia la que podía sentir. Me quemaba el centro, y sentía su fuego recorriendo la médula en mis huesos, cada fibra de mí estaba envuelta por la llama insoportable de esa sensación. Incluso cuando las lágrimas se me escapaban, quedé cegada, porque mi propia realidad era ahora un borrón sobreestimulado. Lo único que tenía claro era este dolor tan dichoso, este crescendo desenfrenado de una agonía hermosa y aterradora, que traía consigo un catalizador que abrió mi alma misma y sangraba la verdad en cada faceta de mi ser. Estoy enamorado de Twilight Sparkle,